La idea de la charla de hoy es repasar el pasado, el presente y el futuro del Tai Chi y del estilo Chen en particular. Vamos a comenzar primero con una de 3 afirmaciones para tener de disparador para ir abordando los diferentes temas. Y la primera frase que quiero compartir con ustedes hoy es que el Tai Chi es taoísmo en movimiento. Como vimos anteriormente, en otras charlas de otros profesores y maestros, estuvimos conversando y viendo que muchas veces para definir el Tai Chi se dicen diferentes frases que nos van acercando. Una de ellas, con la que empezó el ciclo Leonardo Rato, fue que el Tai Chi es meditación en movimiento. Hizo un desarrollo muy interesante al respecto. Luego, en las siguientes 2 conferencias, se dijo que el Tai Chi era meditación en movimiento por los beneficios que trae la práctica, estudiados en profundidad por la ciencia y al día de hoy son prácticamente irrefutables. Y muy interesante siempre es que el Tai Chi se dice que es inclusivo. Inclusivo en el sentido más amplio de la palabra, porque uno puede ver en China, en diferentes partes, practicantes de muy jóvenes, de 6, 5 años, como se practica, por ejemplo, en Zhenjiagou, como decía bien Adriana, o gente muy mayor que puede también practicar un arte que otras disciplinas los dejan afuera. Y eso es lo que lo hace tan interesante y, otra vez decimos, inclusivo. Pero vamos a la primera frase. Tai Chi es taoísmo en movimiento. Y para defender, para profundizar en esta frase, los invito a profundizar en la definición de qué es Tai Chi. Lo primero que vamos a hacer va a ser redefinir, porque conocemos la disciplina como Tai Chi, pero en realidad su verdadero nombre es Tai Chi Chuan. Y lo que vamos a hacer es reordenar esos términos y vamos a decir primero qué es el Chuan del Tai Chi. Chuan significa literalmente puño y refiere en China a tipos de boxeo. Muy conocido es el Shaolin Chuan. Hay una escuela aquí dirigida por Daniel Bogado, muy conocida. Entendemos que Chuan es un tipo de arte marcial para nosotros, aquí en Occidente. Los chinos dicen boxeo chino. Para nosotros sería arte marcial. Pero tenemos que ir viendo qué es Tai Chi, porque ahora que entendemos qué es el Chuan, el arte marcial del Tai Chi, tenemos que empezar a profundizar en esos términos. Lo primero que vamos a hacer es una traducción literal y de los caracteres Tai, que significa demasiado, Chi, último o supremo, pero en realidad los 2 caracteres juntos son un concepto en sí mismo. Un concepto taoísta, complejo y simple a la vez, que vamos a buscar desarrollar en esta parte de la charla. Quiero aclarar nada más que estamos utilizando chino simplificado, caracteres simplificados que de simple no tienen mucho, pero no son caracteres tradicionales que muchas veces tienen más información. Yo no manejo mandarín, vamos a decir chino tradicional, entonces utilizamos estos caracteres. Vamos a ver primero que hay un estado anterior al Tai Chi que los taoístas llamaron Wu Chi, que era un estado indiferenciado del universo. Podríamos entenderlo como el momento previo al Big Bang. Y vamos a tratar de entender Tai Chi, la gran polaridad, el intercambio entre yin y yang, como ese momento
o ese primer principio o principio supremo que rige toda la naturaleza. Y el hombre, inmerso en la naturaleza, no escapa a este principio. Vamos a volver un momento a Wu-Ji, este espacio infinito, que es este estado que hablábamos hoy de primigenio del universo no diferenciado. Es anterior a esa gran polaridad que ahora vamos a profundizar, y el término se podría traducir como gran vacío. En la antigua China se simbolizaba como un símbolo, allí lo vemos representado desde la caligrafía, ese círculo que no tiene ni principio ni fin, un círculo de nunca acabar. Tai Chi, una de las primeras definiciones que podemos hacer es la suprema ley de transformación. Y fíjense qué importante, aquí estamos hablando de transformación. Vamos a hacer mucho hincapié en un principio de ley de cambio, como el cambio siendo la única constante en el universo. Como vimos, los caracteres antiguos chinos están hablando de esa transformación de la energía yin y yang, que son esos principios o esas energías opuestas, pero complementarias. No las entendemos como términos absolutos, sino interconectadas y que se definen la una a la otra. Tai Chi, este principio supremo, nos habla de que yin y yang están transformándose constantemente uno en el otro. Podemos decir que en el punto máximo de yang se transforma en yin, y en el punto máximo de yin esa energía se transforma en yang. Por lo general, para definirlo y tener una idea un poco más cabal y traerlo a tierra, se habla que el cielo es yang y la tierra es yin. Se habla que lo masculino es yang y lo femenino es yin. Y otra definición que podemos hacer es que el día es yang y la noche es yin. Podemos estar así toda la conferencia, pero creo que con estas tres definiciones nos vamos haciendo una idea de estas definiciones que se complementan entre sí y que no pueden existir sin la otra. Son codependientes. Como decíamos, tanto yin y el yang representan cualidades energéticas opuestas y complementarias. Me gusta traer una frase que dice que el Tao para nosotros, gobierna lo real, y el yin y el yang son estados transitorios de esa misma realidad. Aquí traemos un símbolo que hemos visto tantas veces, que lo traemos porque es importante entender que en realidad este símbolo es un diagrama, es el diagrama que busca explicar el Tai Chi. Este símbolo representa, como decíamos, la gran polaridad, pero no es el único. Como ven abajo, existen otros, como el que utiliza la familia Chen, que no son tan populares, pero vemos que tienen un poquito más de información. En su centro incluyen a Wu-Ji, y vemos cómo se empieza a manifestar a partir de él la gran polaridad. Estos diagramas nos acercan a esta idea compleja, esta idea taoísta, que busca comunicar este estado de cambio permanente en la naturaleza. ¿Por qué es importante para nosotros? Bueno, en principio, para los no practicantes, yo diría que entender como la única constante el cambio nos acerca a una idea de incorporar en nuestra vida, abrazar el cambio, porque muchas veces nos aferramos a ideas preconcebidas, a no querer cambiar nuestras convicciones, por ejemplo, y eso está bien, pero muchas veces llega nueva información que nos hace replantearnos, y eso está bien. Así como también aferrarnos a nuestra juventud, cuando todos sabemos que eso
no va a perdurar por siempre, nos aferramos también a nuestros afectos, y creo que es muy importante, y es la razón por la cual pudieron convivir también el budismo y el taoísmo, que en realidad se complementan entre sí, porque el budismo nos habla que el apego es la raíz del sufrimiento, y aquí vemos que el taoísmo nos está planteando que la única constante es el cambio. Entonces podemos entender que desde ese desapego, desde ese abrazar el cambio como manifestación de lo real, es una manera muy sana de ir caminando en la vida. Ahora, para los practicantes de Tai Chi, ¿por qué es importante incorporar este concepto a la práctica? Porque en realidad lo que estamos haciendo, y sobre todo puedo hablar más en profundidad del Chen Tai Chi, a la hora de movernos, a la hora de hacer un movimiento, una forma, deberíamos tener en cuenta esta polaridad, que se ve reflejada en primera instancia cuando comenzamos a practicar en las piernas, en ese lleno y vacío que muchos practicantes que están aquí presentes tal vez conozcan, de ir transfiriendo el peso de una pierna a la otra, de ir manifestando en una mano que puede estar cerrada y la otra abierta, de cerrar el cuerpo para luego abrir, diferentes maneras de expresar este cambio, esta polaridad. Es importante porque si no podemos caer en una práctica vacía, donde nuestros movimientos en realidad lo que estarían reflejando es una gimnasia que puede ser muy bonita, pero que le falta una esencia. Es una parte de tantas que tiene el Tai Chi. Por eso, como ponía ahí en el PowerPoint, es importante recordar que estamos practicando el arte marcial de la gran polaridad. Esa es una linda definición que quería compartir con ustedes de lo que entiendo es el Tai Chi. Con esto lo que quiero invitar por un momento es a reflexionar sobre este símbolo, quedarnos con esta idea de que es un diagrama para explicar este concepto de gran polaridad, de ley o principio supremo que rige, según los taoístas, todo lo real. Ahora los invito a ver la segunda afirmación sobre lo que es Tai Chi, y vamos a adentrarnos un poquito más en el pasado concreto del mismo. Y vamos a decir que Tai Chi es un arte marcial. Como vimos anteriormente, estamos hablando del Chuan de Tai Chi, entonces era el arte marcial del principio supremo. Esto ahora no es una novedad. Mucha gente, cuando comienza la práctica, no conversando, le dice que en realidad el Tai Chi es un arte marcial y se sorprende, porque creo que todos, previo a una práctica, a formarnos, tenemos una idea preconcebida de lo que es Tai Chi. Un grupo de personas, por lo general de edad avanzada, practicando en una plaza, en un parque, y una práctica lenta, constante, y hoy los quiero invitar a ir a desarmar esa idea, a redefinir el Tai Chi desde este lugar. Y el Tai Chi, repetimos, es un arte marcial. Hablando específicamente del Chen Tai Chi Chuan, vamos primero a decir que existen 5 estilos familiares de Tai Chi, que son, vamos a decir, la manera de clasificar el Tai Chi es la más común, es la más aceptada. Existen 5 estilos. Entre ellos existe el estilo Chen, que es el primero de los estilos familiares, y según algunos historiadores, y se defiende también la postura que es el primer o el lugar de origen o el nacimiento nace en el seno de la familia Chen. Chen es un apellido, y como algunos de ustedes saben, en China
primero va el apellido y luego el nombre, como en algunos países asiáticos también sucede. Como decíamos, existen 5 estilos familiares. De los 5 estilos, todos nacen la raíz o el linaje, que es algo que se habla mucho cuando estamos estudiando Tai Chi. Son el Chen, el estilo Yang, el estilo Wu, el estilo Wu Hao y el Sun. Todos ellos llevan el apellido del fundador del estilo y están interrelacionados. Es importante ver cómo desde un árbol nace desde el creador del estilo Chen, que lo vamos a estar repasando, Chen Wanting, hacia abajo, se va ramificando, y a medida que va pasando el tiempo, estos diferentes maestros, desde su interpretación del arte, hicieron modificaciones según sus capacidades y su entendimiento del mismo. Cada fundador, como decíamos, le imprimió sus características que los hacen únicos. Jamás me atrevería a decir que hay uno mejor que otro, sí podemos estudiar que hay uno anterior a otro, y en otro ciclo sería muy interesante explorar con otros profesores y maestros qué diferencias encontramos dentro de los estilos para encontrar una raíz común. Quiero hacer hincapié que por lo general cuando se practica Tai Chi, y la forma más conocida son las formas, valga la redundancia. Uno conoce esa secuencia o ha visto de movimientos que en realidad no es más que un encadenamiento de un movimiento con otro, que se estudian por separado y luego se van encadenando uno con otro, buscando una cadencia que lo hace según las características del estilo. Pero digamos que una unidad básica de una forma sería un movimiento. Pero interesantemente, los movimientos comparten una matriz que es única, y ahí está la raíz de lo que es el Tai Chi. Y ahí estamos hablando de la relajación. En el caso del estilo Chen estamos hablando de la relajación, del movimiento en espiral, estamos hablando de la verticalidad, estamos hablando también de el Fa Chi o Fa Li, tan conocido y una característica muy importante que hace que el estilo sea único y tan diferente. Aquí vamos a ver un árbol genealógico, como estábamos hablando, de cómo se fue desarrollando a través del tiempo el Tai Chi, desde su creador, siempre ahora hablando de estilos familiares, que fue Chen Wanting, 9ª generación de la familia Chen de Chen Yago. La familia Chen puede rastrear sus antepasados hasta el que llaman el patriarca Chen Bu. Chen Bu fue una persona que, en busca de tierras fértiles para la agricultura, estuvo explorando determinada zona o territorio de la provincia de Henan, y allí se estableció en un lugar que tenía un depósito de agua, está cercano al río Amarillo, y por la característica que tenía, que le llaman el zanjón, un lugar con agua que ayudaba a la parte de la agricultura, el lugar donde se estableció se llamó Chen Jiago. Chen por el apellido, Jia de familia y Gou de zanjón. Sería el zanjón de la familia Chen. Y le dio nombre a el lugar donde se estableció la familia y donde generación tras generación fueron desarrollando el arte a partir de Chen Wanting, 9ª generación de la familia Chen. Aquí vamos a detenernos un momento más para ir viendo cómo aparecen algunas figuras interesantes en la evolución del arte marcial y del Chen
del Chen Tai Chi y de todos los estilos familiares. Por un lado, podemos ver a Yang Luchan, podemos ver a Wu Yuxiang, a Sun Lutang, a los diferentes creadores de diferentes estilos, y vemos la interconexión que hay desde el creador, bajando y pasando en el tiempo a los diferentes estilos que fuimos desarrollando con el tiempo en China. El estilo Chen, como decíamos, es el más antiguo de los estilos familiares, creado por Chen Wanting, y se puede decir que es una síntesis de tres grandes disciplinas orientales chinas: el taoísmo, como vimos al comienzo, la medicina tradicional china y las artes marciales. Allí les compartí en esta diapositiva una foto de un lugar de oración, es una representación de la estatua de Chen Wanting, es en Chenjiagou. Ahí se va a prestarle homenaje, a recordarlo, y es interesante conocer brevemente la historia de este personaje tan particular. Chen Wanting, como decíamos, 9ª generación de la familia Chen, fue un comandante militar a cargo de una guarnición en Wenxian, en la provincia de Henan. En su tiempo, se cuenta que esta es una historia que me traje de China, que la escuché de un maestro, en una prueba militar para ascender de grado. Cuentan que Chen Wanting, en una prueba de tiro con arco, había dado en la primera flecha en el centro de la diana. No conforme, tiró una segunda flecha y pudo partir la flecha que ya estaba clavada, a lo que un oficial de rango superior lo acusó de hacer trampa. Tenemos que entender que en esta época la palabra de la persona era muy importante, era un deshonor decir que uno era un tramposo, por lo cual cuentan que se batieron a duelo y Chen Wanting lo mató, a lo que tuvo que darse a la fuga y estuvo prófugo durante años. En esos tiempos cuentan que volvió escondido a su tierra natal de Chenjiagou, y sobre todo con la caída de la dinastía Ming, que cuentan que era fiel a la dinastía Ming, y la llegada de un nuevo emperador, se retira a Chenjiagou a profundizar sus conocimientos de artes marciales y el estudio del taoísmo. Tomó técnicas utilizadas de la época en una formación militar que era obligatoria, que había establecido un gran general de China, que fue Qi Shi Le incorporó la teoría de Yin-Yang, técnicas de Tuna, de respiración y medicina tradicional china, para crear este estilo único de características particulares. Para los practicantes de Tai Chi es importante saber que fue el mismo Chen Wanting que creó el Tui Shou, el empuje de manos, como método de entrenamiento para 2 personas de manera segura, para probar las técnicas sin sufrir grandes lesiones. Tenemos que recordar que en épocas pasadas una práctica podía terminar de muy mala manera para los practicantes, y pudo crear un método seguro para probar las técnicas y contar el día y poder practicar un día más. Hablamos de linaje hoy cuando estuvimos conversando sobre cómo se desarrolla el Tai Chi a través del tiempo, y es importante entender que en un principio estas artes marciales se transmitían dentro de una familia, por eso hablamos de linaje. Incluso al día de hoy, algunos que practicamos líneas tradicionales
buscamos linajes para conectar en algún momento con la familia o con una rama que entendemos tiene o conserva de manera más pura el arte. Fue transmitido a partir de Chen Wanting de generación en generación dentro de la familia Chen, y fue Chen Chanxing de la 14ª generación quien sintetiza las rutinas Laoya Lu y Laoya Lu, que serían primera vieja estructura y segunda vieja estructura, que son practicadas al día de hoy. Es importante este personaje, Chen Chanxing, porque no solo sintetiza estas formas de mano vacía que se practican al día de hoy, sino también formas de armas, pero sobre todo es muy recordado por ser el primero en romper con esa tradición de linaje y enseñarle a un externo a la familia. No a cualquier persona. Le enseñó nada más y nada menos que a Yang Luchan, el creador del estilo Yang. Un personaje sin dudas muy particular, porque como algunos sabrán y otros estarán enterando en esta charla, Yang Luchan dio a conocer el Tai Chi fuera de Chenyago. Él viajó a la capital, a Beijing, y llegó a enseñar en la corte imperial de China. Este hecho en particular, enseñarle a un extranjero y la relevancia que tuvo Yang Luchan, el creador del estilo Yang, hacen un punto de inflexión en la historia del Tai Chi. Yang Luchan, existen varias historias, sobre todo a la gente que es más apasionada de ir a los libros, de investigar un poco más de cómo surgió, cómo se dio ese quiebre, cómo aceptó Chen Chanxing enseñarle a un externo a la familia. Incluso al día de hoy en Chenyago se hace una puesta en escena de cómo la versión, vamos a decir más popularizada, era que Yang Luchan espiaba la práctica al no haber sido aceptado como practicante, hasta que un día Chen Chanxing lo descubre. Lo invita a ver qué era lo que estaba viendo y qué había aprendido, y cuenta esa historia, muy novelada por cierto, que pudo vencer a todos los practicantes e impresionó a Chen Chanxing de tal manera que lo aceptó como primer externo a la familia para practicar el arte. Como decíamos, existen diversas versiones, pero lo que sí sucedió, y tenemos como un hecho concreto, es que Chen Chanxing le enseñó a Yang Luchan. Yang Luchan, que luego va a tener una relevancia, como decíamos, muy importante en el desarrollo, es el primero que va a Beijing a mostrar el arte, y por la calidad de su práctica fue apodado Yang el Invencible. En esa época, estamos hablando de un arte marcial, existían los duelos, y a través de esos duelos uno probaba su nivel personal, incluso el arte que algunas personas creaban. El laboratorio era el combate, y se cuenta que Yang Luchan era excelente, y a tal nivel que llegó a ser llamado Yang el Invencible. Como decíamos, primer externo a la familia en aprender el sistema, y lo interesante aquí es que creó el estilo Yang basándose en la forma Laoya Lu. Es la primera estructura antigua del estilo Chen, y tiene cierta particularidad. En el estilo Chen existen los cambios de velocidad en la práctica. Es lo primero que impresiona a la gente cuando lo ve. Mucha gente dice, eso no es Tai Chi, porque hay momentos donde la velocidad cambia y va muy rápido, para volver a una cadencia menor, para ir más lento nuevamente. Es otra de las maneras que tiene el estilo Chen de mostrar esa polaridad de la que hablábamos al comienzo.
Pero Yang Luchang se basó en la primera estructura antigua, Lao Yai Lu, para crear su propio estilo. Esta forma es la primera en los sistemas tradicionales en aprenderse, y tiene la particularidad que tiene una cadencia más lenta y más uniforme dentro de todo el sistema de la familia Chen. Por ahí se puede empezar a entender por qué el estilo Yang tiene esa cadencia uniforme y esa manera de mover el cuerpo durante la práctica. Otro miembro muy importante de la familia Chen que quiero traer a la charla de hoy, es Chen Xing, de la 16ª, voy a decir, generación de la familia Chen, porque fue el teórico más importante de la familia. En realidad, fue el primero en plasmar en papel todo el conocimiento que había estado adquiriendo su familia durante generaciones. Él había observado que no había nada escrito y que corría peligro que se perdiera conocimiento de generación en generación. Entonces decidió, en una obra titánica que le llevó 12 años, plasmar en papel todo ese conocimiento para que no se perdiera. En la época que vivió Chen Xing, existía una antigua tradición. Cuando un niño cumplía los 100 días de vida, se le ponía enfrente a 3 objetos: un cuchillo, un pincel y dinero. Cada objeto simbolizaba el camino que iba a seguir ese niño y su formación. El cuchillo representaba las artes marciales, el pincel representaba la escritura y la caligrafía, y el dinero representaba el comercio. Cuentan que Chen Xing, con sus 100 días de vida, fue hacia el pincel y de alguna manera selló su destino. Su hermano mayor anteriormente había elegido el cuchillo, y se dice que su padre estaba muy complacido porque iba a tener un hijo artista marcial y otro hijo dedicado a la caligrafía y la escritura. Chen Xing, a medida que fue creciendo, más allá de sellar su destino con su elección, como todos los miembros de la familia, aprendió el arte. Y a medida que fue pasando el tiempo, como decíamos, observó la calidad de su familia, el arte, pero el riesgo de perder conocimiento en esa transmisión de generación en generación. Por lo cual decidió escribir y pasar en papel, como decíamos, y en esta obra que le llevó 12 años. 12 años en los cuales reescribió su manuscrito 4 veces, y cuentan que cuando lo había terminado, ya prácticamente en el final de su vida, muy enfermo, pidió llamar a su sobrino, ya que no tenía descendencia propia. Su sobrino, que vivía en otra provincia, llegó al lado, y cuando estuvieron juntos, Chen Xing le dio el manuscrito y le dijo: aquí tienes mi corazón y mi sangre. Cuentan que Chen Xing murió esa misma noche y transmitió su legado para generaciones futuras. Cuando en 1932 un investigador llamado Tan Hao estaba buscando los orígenes del Tai Chi, al visitar Chen Yagó, cuentan que le mostraron el manuscrito escrito por Chen Xing. Él enseguida reconoció el valor que tenía ese manuscrito
y al año siguiente, en 1933, se publicó de manera oficial por primera vez el libro escrito por Chen Changxi. Los invito ahora a hacer la tercera afirmación de esta conferencia, y voy a decir que el Tai Chi es un deporte, para comenzar a entender la evolución y acercarnos más en el tiempo a la práctica. Como habrán visto en conferencias anteriores, muchas veces hablamos de Tai Chi tradicional. Yo sigo una línea tradicional, por ejemplo, pero es importante entender que si existe el tradicional, existe el moderno. Y esta afirmación de Tai Chi es un deporte nos trae a colación una evolución y otro punto de inflexión dentro de la historia más grande. Sobre todo en la década del 50, de 1950, el gobierno de China buscó, vamos a decir, que la población pudiera beneficiarse de alguna manera de la práctica, por lo cual llamó a diferentes maestros, y sobre todo en 1956 comienza lo que algunas fechas más menos denominamos Tai Chi moderno. La creación de la forma 24 de estilo Yang, que genera mucha polémica en los practicantes más tradicionales, también nos acerca a esa, vamos a decir, polémica que existe respecto a la práctica más moderna. ¿Por qué? Porque se empieza a priorizar aspectos más externos que los internos dentro de lo que son las exhibiciones, lo que son los torneos, y se empieza a organizar a través de la creación de la Asociación de Wushu de China, órgano rector de las artes marciales en el país, torneos nacionales, y también con la creación de la Federación Internacional de Wushu, torneos a nivel internacional fuera de China. Ahí les compartí una foto de una competencia en la cual pude participar, y traté de incluir la bandera de Uruguay para que se vea. Un poco la propuesta moderna es que los practicantes puedan desarrollar diferentes disciplinas en las cuales también cae el Tai Chi, como manera de práctica más de corte deportiva, y el objetivo de algunas de estas asociaciones es la inclusión como deporte olímpico a nivel internacional. Quiero destacar que es un trabajo que está haciendo hace mucho tiempo estas dos federaciones, y sobre todo para 2026, para las Olimpiadas de la Juventud, 4 disciplinas chinas ya entraron como deporte olímpico. La Asociación de Wushu de China es el gobierno, vamos a decir, es la asociación a través del gobierno chino que busca regular las artes marciales. Hay gente que se resiste, más tradicional, pero también es importante destacar que en todo el territorio de China existen diferentes personas, maestros, y también lamentablemente ha habido gente que en algún momento se adjudicó cierta maestría que tal vez no tenía. Entonces, la Asociación de Wushu de China fue una manera de organizar también maestros, sistemas y estilos, y unificar criterios. Luego se creó también otra organización de más corte internacional, en 1990, que es la Federación Internacional de Wushu, que gobierna, vamos a decir, las diferentes expresiones de artes marciales chinas, que resumimos en el término Wushu, en todo el mundo. También, como traíamos a colación anteriormente, se busca ingresar a las Olimpiadas como deporte diferentes expresiones de artes marciales chinas, y en este momento
aproximadamente cuenta con 155 federaciones, miembros, naciones, en 5 continentes. Es una federación que ya tiene el reconocimiento del Comité Olímpico, y todo esto lo traigo a colación para que podamos entender cómo ha evolucionado de aquellos tiempos de Chen Wanting, de aquellos conceptos taoístas que incluye el Tai Chi, al momento presente y al futuro hacia el que vamos. La idea no es hacer un juicio de valor, eso lo hará cada uno según sus intereses, pero no debemos dejar de reconocer que, como decíamos al principio, la única constante es el cambio. Y también se van a suceder cambios dentro del Tai Chi. Así como muchas veces defendemos posturas tradicionales, si no se hubiera producido un cambio, el arte marcial que hoy conocemos como Tai Chi y tantos disfrutamos, no hubiera salido del seno de una familia. Entonces creo que es importante por lo menos reconocer que estas diferentes expresiones existen, que hay algunos cambios que son inevitables y que hay federaciones muy fuertes, incluso el gobierno de China está haciendo mucha fuerza para ingresar como deporte olímpico, y que debemos prepararnos, aceptarlos y entender que es otra manera de ver el Tai Chi. Sin duda lo que no podemos perder de vista es la esencia que lo hace que sea una práctica integral, como decía Marina Míguez en su charla anterior, y no solamente un aspecto externo y quedarnos en la forma de algo bonito, sino reconocer ese valor y esa tradición y fuego que fue transmitido por diferentes generaciones a través del tiempo, con sus variaciones hasta el día de hoy. Por último, quiero agradecer al Instituto Confucio por esta oportunidad, a Adriana, al profesor Jim, a la directora Li Xiaofeng, y contarles que yo también fui alumno del Instituto Confucio, me permitió acercarme, y creo que independientemente de que este ciclo trata de Tai Chi, es una buena manera de acercarse a la cultura, acercarse al instituto, sabiendo que nadie puede desconocer la importancia que va a tener poder hablar el idioma para el que quiera y tenga la inquietud el día de mañana, y ni que hablar el día de hoy, con todo lo que ya sabemos y la potencia que es China. Así que deberíamos estar muy agradecidos a que el Instituto Confucio está presente en nuestro país, la fuerza que tiene y las diferentes actividades que está haciendo para difundir la cultura china en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Agradecidos somos nosotros del Instituto por todos los que colaboran siempre con las actividades. ¿Y cómo fue tu acercamiento, Gonzalo, al Tai Chi? ¿Cómo llegaste al Tai Chi? ¿Practicabas otras artes marciales antes o directamente te intrigó el Tai Chi? ¿Cómo llegaste? En realidad siempre me interesaron las artes marciales, practiqué diferentes taekwondo, karate durante mi vida, pero sin una constancia, siempre me faltaba algún elemento, y ya más entrado en edad, a través de un estrés que estuve padeciendo por mi actividad laboral anterior, busqué una disciplina que me pudiera ayudar a enfrentar esos desafíos de la vida de otra manera, y la verdad es que me enamoré de Tai Chi, empecé a practicarlo como cualquiera que se acerca a una clase, y luego comencé una formación de instructor, y en realidad, luego de dar mi examen, que casualmente cayó el día de mi cumpleaños,
surgió la posibilidad a los 2 meses de dar clase en el Club Bohemios, y allí comencé con una suplencia, luego surgió la posibilidad de quedar como instructor oficial de la institución, y al poco tiempo, a los 3 meses, gané la beca para ir 6 meses a China a profundizar. Es un poquito la historia, la versión resumida de cómo me Ahí acerqué a está. la práctica. ¿Y cómo has visto, sé que es un tema que te preocupa porque lo había escuchado que lo mencionaste antes y ahora o también, eso del acercamiento hacia el público más joven, hacia la gente más joven para participar y practicar el Tai Chi? ¿Cómo lo has visto así desde tu ejercicio? Y yo creo que muchas veces, y es natural, como decíamos, desde la polaridad, tal vez la gente más joven tiene una energía más ya más activa y busca más movimiento, y somos otros, tal vez ya pasada cierta edad, que buscamos calmar un poquito más para resonar con otro ritmo, para enfrentar el estrés. Entiendo que muchas veces desde el estilo Chen, por la cadencia y muchas veces los cambios de velocidad rápida, se acerca a un público más joven. En China lo vi con mis propios ojos, sobre todo en Shenyang. Los niños practican desde muy temprana edad, 4 o 5 años, les gusta, lo desarrollan. Aquí en Uruguay no tengo esa experiencia de niños tan jóvenes, pero lo que también quería traer a colación es que lo que decíamos hoy de la inclusión desde, ¿no?, gente muy joven y gente con experiencia acumulada, podríamos decir, estando en Shenyang en una competencia oficial, vi un formato de competencia donde participaban familias, desde, vamos a decir, el nieto hasta el abuelo, pasando por el padre, el tío, y la verdad me pareció fantástico. Una familia entera mostrando una forma, buscando esa uniformidad, porque ahí lo que tratan es de acompasarse todos al mismo ritmo, pero disfrutando la práctica y realmente como una manera de unir a la familia. Eso es un recuerdo muy lindo. ¿Y cómo es una competencia de Tai Chi? ¿Cómo es la estructura de una competencia de Tai Chi? ¿Es como con figuras, con exhibiciones? Así, ¿cómo es? Por lo general, las competencias más difundidas son de formas. Por ejemplo, hoy estamos hablando de Lao Yai Lu, Lao Yai Lu, determinada forma, o puede ser de otros estilos, la forma 24, y se compite en 2 modalidades, básicamente. Primero se divide hombres por un lado y mujeres por otro, y luego los cortes son muchas veces por edad, y lo que se hace es exhibir una forma. Hay un panel de jueces que ellos dan una calificación según los requerimientos que tiene esa forma, y allí, según el puntaje, se define de cada practicante. También quiero destacar que existe otra modalidad, siempre hablando de Tai Chi y mi experiencia, que es la competencia de empuje de manos de Tui Shou, donde básicamente hay determinadas reglas. Para el que no conoce Tui Shou, es un ejercicio donde uno pone las manos en contacto con las del otro, y en algún momento, luego de hacer algunos ciclos, se busca desestabilizar al oponente. Esa sería una descripción muy general. Esa es otro formato de competencia, donde lo que se busca es hacer más puntos que el otro. Los puntos se determinan según determinadas reglas, donde, bueno, hay un círculo que si uno saca del círculo al otro, hay varios círculos en realidad, pero diferentes acciones generan diferentes puntajes. Interesante. Y bueno, cuando estuviste mismo por la beca del Instituto Confucio, creo que fuiste a una universidad, ¿no?, en China.
porque el Tai Chi se practica también a nivel universitario como educación física, ¿no? Sí, es correcto. Estuve en la Universidad de Beijing de Cultura y Lengua. En realidad, estuve en 2 universidades. Esa fue la primera. Allí pudimos desarrollar más la parte de lenguaje y cultura dentro de las actividades. Y luego estuve en una universidad en Chiaozhou, donde sí nos enfocamos más en la práctica de Tai Chi Chuan. Específicamente era justo de Chen Tai Chi Chuan, que es lo que yo he elegido para profesionalizarme. Y allí sí tuvimos prácticas, tuvimos exhibiciones también. Tuvimos una muy linda en la montaña de Yuntai, donde pudimos grabar un pequeño video con algunos compañeros que fuimos seleccionados dentro de nuestro grupo para hacer la performance allí, con un ambiente natural hermoso, un lugar increíble.